Amén. Aquí estamos de nuevo en el nombre de Jesús. Ahí volvemos al programa. Aquí estamos en la radio 104.3, Radio de las Estrellas. Y como dice aquí atrás mío, marcando la diferencia. Amén. Somos hijos del Señor, somos pueblo del Señor y marcamos la diferencia en este mundo a través de la luz de Cristo que brilla en cada uno de nosotros. Esa luz hace que marquemos la diferencia, esa luz hace que podamos alcanzar, llegar a las personas, llegar al pueblo que tanto necesita hoy en día una palabra de aliento. Así que te bendigo en esta mañana, vos que estás del otro lado, te bendigo, eres amado por Dios, eres amada por el Señor. No tienes idea cuánto Dios nos ama a cada uno de los que estamos aquí en este mundo. La palabra de Dios lo dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Ese de tal manera es como que es muy grande, no se lo puede medir. De tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo. Imagínate cuánto es el amor de Dios que tiene para con nosotros, con su creación. Cuánto es el amor de Él que ha decidido entregar la vida de su Hijo a morir por todos nuestros pecados. Fíjate qué importante que es el amor de Dios para con nosotros. Fíjate cuánto te ama, que a pesar de que muchas veces cometemos tantos errores, nos sentimos indignos de poder acercarnos a Dios, pero dice la palabra de Dios que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él ha venido en esta mañana para tu vida, para mi vida, a alcanzar, para que nosotros alcancemos salvación y vida eterna, para que nosotros podamos levantarnos una vez más con confianza, en fe, en esperanza, de saber que Él no ha venido a condenarme, Él ha venido a salvarme, Él ha venido a rescatarte. Por eso ha mandado a su Hijo, que la palabra Jesús quiere decir Salvador. Y Él ha mandado a su Hijo, a su Salvador, a nuestras vidas. Aleluya, le damos gracias al que vive, el que reina, el que gobierna por los siglos de los siglos. Le damos gracias a nuestro Salvador Jesucristo. En esta mañana reina y gobierna este mundo, gobierna. Aleluya, y Él quiere gobernar tu vida, quiere gobernar tu casa, quiere gobernar tu hogar, tu familia. Y sabes que si vos le das ese lugar a Él, no tienes idea de cómo las cosas van a empezar a cambiar. Si vos le entregas el gobierno a Él, le dices: Señor, ¿sabes qué? Todo lo que tengo te pertenece a ti. Todo lo que soy te pertenece a ti. Todo lo que hago te pertenece a ti. Mi familia no me pertenece, nada me pertenece. Todo lo tengo porque tú me lo has dado. Cuando vos haces eso, reconoces a Dios, como dice la palabra, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dicen, todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. El Señor quiere que nosotros le reconozcamos en todos nuestros caminos. En nada lo saques a Dios, hermano, del medio. En todo asunto de tu vida tiene que estar Dios. En todo asunto, cuando vos le das lugar a Dios en tu matrimonio, le das lugar a Dios en tu familia, le das lugar a Dios en tu familia, en tu trabajo, en tus emprendimientos, en tus proyectos, nunca lo saques a Dios de tus proyectos. Nunca lo saques a Dios de tus planes. Que siempre esté Él ahí adelante y le digamos: Señor, ¿te parece que haga este negocio? ¿Te parece, Señor, que tomemos esta decisión? ¿Te parece, Señor, que emprendamos esto? Cuando vos le haces eso, le entregas toda tu confianza al Señor, le entregas el gobierno de tu mente, de tu corazón. ¿Sabes cómo Dios empieza a cambiar todo, hermano, en tu vida? Así que, para la gloria del Señor, aquí estamos una vez más. Aquí estamos una vez más compartiendo aquí en la radio con mi amigo Pilo Bravo, que nos da este espacio, nos permite poder realizar estos programas todos los lunes. La verdad que es una bendición para mí, para todos ustedes, una bendición para mí porque es un territorio nuevo, es algo nuevo para mí, para aprender, para capacitarme, para animarme a hacer cosas nuevas, porque eso es lo que quiere el Señor. Amén. Sí, me vino un poco quizás de desconfianza, me vino un poco así de quizás de temor, decir, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No, hasta este momento. Pero estoy confiando en el Señor
Y eso me ha traído seguridad, me da confianza, digo, porque confío en Él. Y he podido vencer mis miedos, así que por eso digo que esta radio es de mucha bendición para mi vida, porque me trae crecimiento, me trae confianza. Y digo, Señor, este es un canal de bendición. Como decía Jacob, esta es la casa de Dios, puerta del cielo. Él había visto una visión de que una escalera que conectaba al cielo y la tierra. Y yo creo que en esta mañana, a través de este medio, una palabra, una oración te hace conectar a vos, te hace conectarte con Dios. A través de escuchar un mensaje, a través de estar ahí en tus quehaceres, pero escuchando una palabra, eso te conecta con Dios en esta mañana. Así que bueno, yo quería compartirte una historia que está aquí en la Biblia. Una historia de un varón que se llamaba Bartimeo. Y esta historia se encuentra en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46. Y vamos a leerla, a esta historia, para que la puedas conocer. Quizás no conoces las cosas de Dios, y por eso te quiero compartir. Como título dice en mi Biblia, el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó. Habla de Jesús y la gente, los discípulos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué linda historia, ¿no? Creo que la mayoría la conocemos. Pero cómo te impacta cuando uno empieza a profundizar en la palabra del Señor. Dice que venían a Jericó, y Jesús se manejaba por lo general con mucha gente le seguía. Dice que aquí dice la historia, venía con sus discípulos y una gran multitud. Una gran multitud es mucha gente. 12 discípulos ya de por sí estaban con él siempre, con Jesús. Y aparte dice que habría una gran multitud. No solamente una multitud, sino una gran multitud. O sea, habla de mucha gente que venía con Jesús. Y dice que entrando ahí a ese lugar, dice que estaba este ciego de nombre Bartimeo. Y él estaba privado de la vista, no podía ver. Él tenía oscuridad en su vida, porque él no podía ver cómo era el día, no podía ver las cosas lindas que tiene este mundo. Él estaba privado de eso. Entonces dice que él estaba, por lo general, una persona así, con ese problema en su salud. Por lo general eran personas que no le quedaba otra que mendigar. No les quedaba otra que salir a pedir. Porque el mendigo es aquel que pide limosna, es aquel que vive de lo que le dan. Él entonces dice que estas personas en la antigüedad, en esos tiempos de Jesús, eran personas despreciadas,
Eran personas que se le hacían a un lado, que no se las valoraba. Eran como un estorbo en la vida. Entonces se los hacía a un lado. Dice que Bartimeo estaba ahí a la entrada de Jericó, a la entrada del pueblo, de ese lugar, de ese Jericó tan grande. Dice que él estaba ahí mendigando. Mientras la gente pasaba, él extendía su mano ahí pidiendo, mendigando, es una moneda, por favor, mendigando, por favor, una ayuda. No sé si usted ha pasado por la peatonal, o si usted ha pasado, qué sé yo, por la iglesia católica. Muchas veces hay mucha gente que está ahí sentada a la puerta con un tarrito, con una cajita, y mendigando, pidiendo que se les pueda ayudar de alguna forma, porque no tiene otro sustento, porque no puede trabajar. En aquel tiempo no había pensión, no había nada, no había ninguna ayuda. Ellos no les quedaba otra que salir a mendigar, salir a pedir, para poder tener, para poder sobrevivir. Entonces dice que Bartimeo estaba ahí a la puerta y pedía y mendigaba. Tanto tiempo, vaya a saber, aquí no dice cuánto tiempo, pero vaya a saber cuántos años llevaba ahí, en ese lugar. Cuántos años llevaba ahí, a la puerta, pidiendo limosna. Privado de la vista, de no poder ver tantas cosas lindas. Por un instante vos ponerte en la situación de él. Fíjate cómo sería, cerrar tus ojos por un momento y te vas a dar cuenta cómo él vivía en esa oscuridad. Que él, para él no es como nosotros, que abrimos los ojos y podemos ver la luz del día, podemos ver el sol, podemos ver tantas cosas lindas. Él todo el día, las 24 horas del día, tenía sus ojos cerrados. Las 24 horas del día había oscuridad en él. Él no podía ver nada. Entonces dice que estaba mendigando ahí en ese lugar. Y llegó y dice que oyendo, dice el versículo 47, oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces. Quizá le empezó a preguntar a la gente que pasaba. Dice, oía él, te imaginas, él solamente tenía, la persona que es ciega por lo general tiene un oído muy agudo. Y él estaba ahí y dice que oía. Yo me imagino que era un ruido diferente a lo normal. ¿Por qué? Porque lo normal era que pasen cada tanto una persona, cada tanto dos personas. Y el sonido era un sonido diferente, porque dice que venía con Jesús 12 discípulos y venía una gran multitud con él. Entonces yo creo que este ciego le empezó a llamar la atención. ¿Qué es lo que está pasando? Y quizá le empezó a preguntar a la gente, por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué se escucha tantas voces? ¿Qué está pasando? Quizás empezó a preguntar este ciego Bartimeo que estaba ahí al costado del camino mendigando. Mucho ruido, mucha bulla. Y empezó a preguntar, quizá yo me imagino que empezó a preguntar, ¿quién es? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta bulla? ¿Por qué hay tanto ruido? Y quizá alguien le dijo, ¿sabes qué está pasando? Jesús. Está pasando Jesús, ha venido por este lugar, y toda la multitud que viene porque Él hace milagros, viene porque Él sana, viene porque Él hace obras poderosas de parte de Dios. Quizá alguien le dijo eso a este Bartimeo. Y dice que él, cuando oyó que era Jesús el Nazareno, el que pasaba, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando la palabra dice comenzó a dar voces, quiere decir que comenzó a gritar, comenzó a levantar la voz. ¿Se imaginan? Dice que él estaba, ¿cómo estaba él? Sentado junto al camino. Imagínense la situación, él estaba sentado junto al camino, al costado. Y Jesús pasaba con una cantidad tremenda de personas. Imagínense el ruido, la bulla que había. Entonces él estaba ahí sentado. Y se enteró que era Jesús. Y quizás se paró ahí donde estaba, o empezó a gritarle mientras estaba sentado, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar Bartimeo. Y dice la palabra de Dios que él, mientras gritaba, la gente lo empezó a querer hacerlo callar. La gente capaz que le decía, bueno, deja de gritar tanto,
cállate la boca. ¿Quién te va a escuchar a vos? Sos un mendigo. Qué sé yo, vaya a saber qué es lo que le decía a la gente. Cállate la boca. ¿Quién te va a escuchar? El maestro no te va a dar, no te va a prestar atención. Quizá la gente le decía, ¿quién te va a prestar atención a vos? Mira cómo sos. ¿Para qué? No tienes cabida en este lugar. ¿Para qué te va a escuchar a vos el maestro? Habrá dicho la gente, la multitud que le seguía. Pero Bartimeo empezó a gritar y a gritar. Dice que él, cuando más lo callaban, dice que él más levantaba la voz y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vos sabes que muchas veces el enemigo te va a querer callar cuando vos le clames a Dios. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y mucha gente quizás te va a querer callar, te va a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué pierdes el tiempo? No pierdes el tiempo gritando, no pierdes el tiempo buscando de Dios, no pierdes el tiempo yendo a la iglesia, ya no hay solución para tu vida. La gente te va a querer callar, la gente te va a querer detener, la gente te va a querer tapar para que vos no le clames a Dios. El enemigo va a usar muchas veces las personas va a usar a las personas para hacerte callar. Pero dice que este ciego tenía una necesidad, así como la tienes vos y la tengo yo. Él vio la oportunidad, dijo, esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Esta es mi oportunidad, vais a saber si Jesús va a volver a pasar por acá. Capaz que se va por otro lado, capaz que no lo veo nunca más puedo tener la oportunidad de estar con Él, de sentirlo, de escucharlo. Entonces él empezó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Te imaginas dentro de tanto ruido la voz de Bartimeo, que empezó a gritar desesperado? Me imagino yo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que lo reprendían, lo retaban para que se calle, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice que Jesús se detuvo y le mandó a llamar. Le mandó a llamar a este varón, a este ciego. Y dice la palabra, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué tremendo. Al final Jesús había escuchado su clamor. Al final Jesús escuchó esa voz. Quizás la primera vez ya la había escuchado. Quizás 2 veces, 3 veces la había escuchado cuando este ciego clamaba. Pero sin embargo también escuchaba quizás que lo hacían callar, que lo retaban. Pero sin embargo Jesús seguía caminando. Y como Bartimeo insistía, quizás su voz era aún mayor. Al clamarle al Señor, dice que el Señor se detuvo. Y le digo, ¿sabe qué? Tráigamelo para acá. Le dice el Señor. Mandó a que lo llamen. Y dice que mientras lo van a buscar a Bartimeo, quizás estas mismas personas lo venían callando. Le decían que se calle, que no grite, que no hable. Quizás esas mismas personas fueron las que le dijeron, ¿sabes qué? Ten confianza. Levántate. El maestro te llama. Dice que tenía tanta alegría, me imagino, Bartimeo, que dice que soltó su capa y se levantó y se fue. Y dice que la capa en aquellos tiempos era muy importante. Quizá era una capa que estaba sucia, una capa descolorida. Ni sabía él quizás qué color tenía la capa que él tenía puesta, pero dice que para ellos era muy importante porque eso lo cubría sus vestiduras. No mucha gente tenía muchos vestidos en ese tiempo, se usaba quizás 1 o 2 vestidos. Era gente pobre, imagínate, Bartimeo era una persona pobre, era un mendigo. Y la capa para él era muy importante. Pero sin embargo dice que cuando lo llamó el maestro, arrojó la capa. Por eso es que la nombra, creo. Por eso digo que dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
No le importó eso de valor que él tenía en su vida. En ese momento no le importó eso, esa capa que quizá lo iba a cubrir del frío, lo iba a cubrir. No le importó. Solamente no quería que no haya nada que le impida ir a la presencia de Dios, que lo estaba llamando. Él entonces dice que arrojó la capa y se fue. Y vino Jesús. Y llegó ahí, quizás alguien lo iba guiando hasta que llegó porque él no podía ver. Y estaba al frente de Jesús. Y cuando estuvo al frente de Jesús, dice que el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Estas fueron las palabras de Jesús. El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y dice que Jesús automáticamente le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que le había salvado? Tu fe. Tu fe te ha salvado, le dijo. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús. Fíjate que la insistencia de este varón hizo que el milagro pueda ocurrir en él. La fe de empezar a gritar, de empezar a clamar al Señor, fue lo que Jesús premió de Bartimeo. Esa insistencia de clamarle, de gritarle, de decirle: Señor, ten misericordia de mí. Esa insistencia de Bartimeo hizo que él se dé vuelta, hizo que Jesús se detenga en el camino. Y eso es lo que Jesús hace. Está esperando de vos y de mí que le clamemos a Él. Que le diga: Señor, ten misericordia de mi vida, Señor. Ten misericordia de mi familia, Señor. Ten misericordia. Él tuvo la oportunidad, sabía que Jesús estaba pasando. Y esa era la oportunidad, entonces Él no dejó pasar la oportunidad. Así como en esta mañana, vos no tienes que dejar pasar la oportunidad. Yo creo que Jesús está ahí. Como dice la palabra, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está pasando, Él está cercano está a los que me invocan de veras, dice la palabra de Dios. Él está cercano a tu vida y está esperando que vos le clames. Seguramente quizás no tengas esta necesidad que tenía Bartimeo, que era ciego. Quizás tus necesidades son otras, pero tienes una necesidad. Te puedo garantizar que tienes una necesidad. Quizás tengas dinero, quizás tengas trabajo, quizás tengas una familia, tengas un auto, una casa, pero yo te puedo asegurar que tienes una necesidad. Entonces Bartimeo le empezó a clamar: ten misericordia. Y en esta mañana es cuando vos le tienes que clamar al Señor. Clamarle al Señor, porque fíjate que solamente Bartimeo, ahí entre tanta multitud, Bartimeo recibió su milagro. Quizás entre toda esa multitud iba gente que le seguía a Jesús, seguía sus caminos, seguía sus pasos, iban cerca de Él, pero ninguno le clamaba. Ninguno le decía: Señor, ten misericordia de mí. Quizás ellos se creían que no era necesario. Pero Bartimeo dijo: no, yo lo voy a clamar a Dios. Le voy a clamar y no me importa. No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen, no me importa nada. Le empezó a clamar y le decía: cállate, no molestes al Maestro, no molestes a Jesús. Y quizás en este tiempo te quieren callar, te quieren detener en las cosas de Dios. Así como lo querían detener, le querían callar la voz, que no se lo escuche. Y así el enemigo muchas veces te quiere callar a que no digas nada, a que no busques ayuda. El enemigo muchas veces te quiere callar, te dice: ¿sabes qué? Por ese problema vas a vivir toda la vida ahí. ¿Sabes qué? Siempre vas a tener ese problema de salud. ¿Sabes qué? Siempre vas a estar cautivo en las drogas. ¿Sabes qué? Siempre vas a estar cautivo en los vicios, en las adicciones. Y el enemigo te quiere callar para que vos no busques ayuda. El enemigo te quiere callar para que te quedes en tu casa y no vayas a una reunión, para que no busques la presencia de Dios. El enemigo te quiere callar en todo momento, para que no busques la ayuda, no busques la solución, para que no le clames a Dios. El enemigo te pone preocupación, te pone cansancio, te pone desánimo. Continuamente está atacando tu vida para hacerte callar,
para que vos no busques ayuda. ¿Sabes qué? Muchas veces el enemigo de qué forma te hace callar, a través del orgullo. Porque el orgullo te hace decir, no, ¿cómo vas a pedir ayuda? ¿Cómo vas a hablar de esto que te está pasando? La gente se va a enterar. Por el miedo, por el temor, el enemigo te quiere hacer callar. Te quiere hacer callar, que no digas nada, que nadie sepa nada de lo que tienes, de la necesidad que estás pasando. Muchas veces llevamos puesta una máscara en nuestras vidas. Y nos dice, ¿cómo está? ¿Cómo andan tus cosas? Decimos, bien, andamos bien, gracias a Dios, todo bien. Cuando nos pregunta la gente, y quizás estamos pasando una tremenda crisis en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Y cuando la gente me pregunta, yo le digo, bien, aquí andamos bendecidos y en victoria, y está bien, y tenemos que hacer esa declaración. Es necesario. Pero también es necesario que puedas decirle a alguien, ¿sabes qué? Mira, estoy en el camino del Señor, sé que Dios me va a sacar, pero estoy pasando por este problema. Estoy pasando por esta necesidad y necesito la ayuda. Y es lo que en este tiempo tenemos que hacer. El enemigo muchas veces nos quiere callar, que no le contemos a nadie, que no digamos nada a nadie. Pero ¿sabes qué? Tienes que hablar, tienes que clamarle al Señor, tienes que buscar la ayuda de Dios, porque Él te puede librar. Por eso es que el enemigo muchas veces te quiere callar, para que Él no llegue tu voz a Él. Porque sabe, en el momento que vos le clames a Dios, Dios te va a escuchar y va a venir a ayudarte. Va a venir a darte una mano, va a venir a levantarte, a darte una ayuda. Este clamor no le importó, quizás, ¿sabe qué? Quizás dijo Bartimeo en su corazón, ¿sabe cuánta gente me ha querido callar? ¿Sabe cuánto tiempo hace que estoy así? ¿Sabe cuánto tiempo que estoy mendigando? Ya estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de estar pidiendo favor de la gente. Estoy cansado de confiar de que me van a dar una moneda, de que me van a dar un alimento. No, yo no quiero eso. Yo creo que Jesús es la salvación. Yo creo que Jesús es aquel que se hablaba de que iba a hacer venir el Mesías. Yo creo que Jesús es el Rey de Reyes que va a venir a esta tierra. Es la esperanza de Israel. Yo creo que esta es mi oportunidad, habrá dicho Bartimeo. Ya estoy cansado de vivir esta vida. Quiero algo diferente en mi vida. Él estuvo cansado quizá y le tomó esa decisión, y la gente lo quería hacer callar, y él más gritaba, él más insistía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es lo que en este tiempo el Señor quiere que hagas. No dejes de clamarle a Él. No dejes de decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás él ya has tenido un favor de Dios antes, y quizás dice, no, ya Dios no me va a mirar. No, ahora también le puedes clamar. Él está cercano está a los que le invocan de veras, dice la palabra. Cercano. Jesús estaba cercano ahí a Bartimeo. Entonces por eso él creía que esa voz iba a llegar a él. Entonces en este tiempo el Señor te dice, ¿sabes qué? Clama a mí, yo te responderé. Automáticamente lo mandó a llamar. Tráigalo a Bartimeo para acá. Tráigalo a Bartimeo, tráigalo a este varón que necesita. Y Jesús, como un caballero, le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Y el Señor te hace esa pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Jesús es un caballero, Él no va a hacer nada por la fuerza en tu vida si vos no le permites. Si vos no le das el lugar, si vos no le cuentas tu necesidad, lo que vos necesitas, el Señor no va a hacer nada hasta que vos se lo digas, excepto que sea la voluntad de Él hacerlo. Pero aquí en este caso le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Entonces le dijo, Señor, que recobre la vista. Y dice que automáticamente Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Has creído que yo podía hacer algo en tu vida. Has creído que yo tengo el poder para hacerte libre de lo que estás pasando. Has creído que yo tengo el poder para sanar tu enfermedad, una enfermedad que quizá el médico te ha dicho, una enfermedad, ¿sabe qué? Esa enfermedad es incurable. Quizás los médicos te han dicho, ¿sabes qué? De ese problema, de esa enfermedad nadie sale con vida. Quizás te han diagnosticado un cáncer, te han diagnosticado algún problema en tu salud. Y el médico te ha dicho, ¿sabes qué? Ya no tiene salida, no hay solución, no hay una cura, no hay sanidad. Es algo imposible para tu vida.
Pero dice este varón, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús, porque has creído que yo te puedo hacer libre, has creído que yo te puedo devolver la vista, algo que era en ese momento, era imposible. Era imposible, no estaba la medicina como hay hoy, no estaban avanzadas las cosas como es hoy. Sin embargo, hasta el día de hoy, quizás hay personas que tienen el problema en la vista y quizás piensan que nunca van a volver a ver. Pero dice, has tenido fe, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Has creído que yo puedo hacer algo en tu vida. Has creído que yo puedo hacer un milagro en tu vida. Y es lo que en esta mañana, hermano, tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer en el Señor. Tenemos que tener fe en el Señor. Porque dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No sé con qué palabra te han querido callar en todo este tiempo. Con qué palabra te han querido detener para que no le clames al Señor. No sé con qué mentira te han dicho, el Señor no te va a escuchar. Cállate, el Señor no te va a escuchar. Es una mentira del enemigo que te quiere hacer callar. No, el Señor te va a escuchar. El Señor está con sus oídos ahí abiertos, esperando a que le clames, a que le digas, Señor, te necesito, te anhelo, trae un milagro en mi vida. Él está esperando a que le clames en esta mañana, que le sigas clamando en este tiempo, que no bajes tus brazos, aunque mucha gente te quiere detener. Vos tienes que decir, no, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir yendo a la iglesia, yo me voy a seguir congregando, yo voy a seguir orando, no me importa cómo esté la situación, aunque mi casa esté hoy en día desordenada, aunque en mi casa todavía hay cosas, hay peleas, hay discordias, hay divisiones, pero yo le creo a que Dios va a provocar un cambio, va a traer una sanidad. Yo creo que Dios va a transformar mi hogar, mi familia, porque Dios sabe qué es lo que hace que mueva su mano, hermano, a favor de tu vida. Es la fe. Es la fe que vos puedas tener en Él. Es la fe, que la confianza que vos tengas en Él. Eso es lo que va a hacer mover la mano de Dios a favor de tu vida, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque todo aquel que se le acerca, dice que es necesario que crea en Él, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces el Señor quiere que en este tiempo no dejes de clamarle. No dejes de clamarle por lo que te han dicho. Tu enfermedad es incurable. El Señor dijo, ¿sabes qué? Has creído. Has creído. Y esa fe es la que yo voy a premiar. Tu fe te ha hecho salvo. Y en el momento recibió ese milagro. Yo te animo, amado, que no dejes de clamar a Dios en este tiempo, aunque la situación esté difícil, aunque vos puedas ver que hay mucha crisis, que hay problemas en la economía. ¿Sabes qué? Vos aferrate a Dios, aferrate a Dios, aferrate a Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es dueño de toda la cosa, y Él es el que va a obrar a favor de tu vida si vos le crees. Si vos no dejas de clamarle. Y al Señor, ¿sabe qué? Quiere que dejes de estar sentado al costado del camino. El Señor quiere que nosotros dejemos de mendigar. Él nos quiere dar una vida nueva. ¿Te imaginas? Dice que una vez que recibió la sanidad, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando él recobró la vista, empezó a seguir a Jesús. Empezó a seguir a Jesús. Hizo la obra en su vida y él empezó una nueva vida. Una nueva vida empezó Bartimeo. ¿Te imaginas cuántos años quizás sin ver? Quizás era ciego de nacimiento, no sé. Pero dice que él recibió la vista, empezó a ver, recibió el milagro de Dios. Como dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no ha venido aquí para que nosotros sigamos viviendo como estamos. Dios quiere cambiar. Dios es un Dios que cambia. Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que te lleva de un estado a otro. La transformación es llevarte de un estado en el que te encuentras hoy a un estado nuevo. Eso es la transformación de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo en tu vida. Quizás estás ahí en ese proceso de cambio, de transformación. El Señor está trabajando en tu vida y te está llevando a esa vida de bendición.
Aquí se le había acabado el tiempo de mendigar a Bartimeo. Bartimeo dice que le empezó a seguir. Es en este tiempo cuando le tienes que seguir al Señor. Si has recibido algo de parte de Dios, hermano, hermana, has recibido un milagro, ¿sabes qué? No te apartes de la presencia de Dios. Empiézalo a seguir. Síguelo a Jesús. Él no te va a obligar que lo hagas vos, de vos mismo tiene que salir esa gratitud en tu corazón. Aquí Bartimeo se seguía agradecido, se sentía por lo que Jesús había hecho. Jesús le devolvió la vida, Jesús le devolvió la esperanza, Jesús le dio una nueva vida. Le habrá dicho, ¿sabes qué? Antes nadie, todos me despreciaban, nadie me quería, nadie daba nada por mí. Sin embargo, Jesús me ha visto. Jesús me ha visto, Jesús me ha escuchado, Jesús ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, me ha dado una vida nueva. Bartimeo estaba agradecido, le empezó a seguir a Jesús. Te imaginaste el milagro que recibió. Quizá Bartimeo después pudo tener una esposa, pudo formar una familia, pudo formar una casa. Cambió su lamento en baile, cambió su tristeza en gozo. Lo sacó del pozo de desesperación y puso sus pies sobre la peña, puso los pies sobre la esperanza en Jesucristo de Nazaret. Así te digo en esta mañana, Jesucristo está pasando y siempre está ahí pasando. Está a la par, está a la puerta, Él está llamando. Te está llamando a que vuelvas a clamarle a Él por tu necesidad, por tu problema. Sigue adelante, sigue clamando al Señor. No seas uno más de la multitud que solamente anda ahí cerca. No seas uno más del montón. El Señor te llama a que le grites, a que le clames, que levantes tu voz y hagas oír tu necesidad hacia Él. Hagas oír tu necesidad doblando tus rodillas. Hagas oír tu necesidad cuando te hacen un llamado en la iglesia, que pases al altar. Ahí, ¿sabes qué? Derramate delante del Señor. Postrate delante de Él. Decirle, Señor, tengo esta necesidad. Tengo este problema, Señor. Ten misericordia de mí. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, hay salida, hay una bendición, hay una salida a tu problema. Y esa salida se llama Jesús. Esa salida es Jesús. No hay otra cosa que te pueda salvar que no sea Jesús. No hay otra cosa que te pueda conectar con Dios que no sea Jesús, ni la religión, ni nada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el único que te puede llevar a la presencia de Dios, es Jesús. Yo te animo en esta mañana que pongas tu confianza en Jesús. No pongas la confianza en otra cosa, pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza y las cosas van a cambiar en tu vida. El cambio va a empezar en tu vida. Imagínate, para que la vida cambie, el entorno de Bartimeo cambie, tuvo que suceder un milagro en él primero. Y sabes que en esta mañana tienes que pedirle, clamarle al Señor para que ese milagro empiece en tu vida. Porque ese milagro que Dios va a hacer en tu vida lo va a usar de testimonio para toda la gente después. La gente va a empezar a creer que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que da una vida nueva. Y Dios te va a dar una vida nueva. Es necesario que dejes todo aquello que no te permitía llegar a la presencia de Dios. El Señor dice, ¿sabes qué? Te llama. El Maestro te llama. El Maestro ha escuchado tu clamor. El Maestro ha escuchado mientras vos le gritabas, mientras vos le decías, ten misericordia, Señor, te necesito, te anhelo. El Señor te dice, ¿sabes qué? Te llama. Ha escuchado tu clamor, ha escuchado tu necesidad, te llama. El Señor te está llamando en esta mañana. Quizás te has apartado y has vuelto a la vieja vida, has vuelto a tu camino, a hacer las cosas a tu manera, a tu forma. Y estás sufriendo, estás mendigando cuando Dios tiene cosas más grandes, cuando Dios tiene cosas poderosas para darte. Estás mendigando al costado del camino. El Señor te dice en esta mañana, el Señor te está llamando. Hijo mío, vuelve a mí, porque yo te redimí. Mío eres tú. Vuelve a mí a partir de esta mañana. Señor, tu palabra no vuelve vacía. Y va a estar obrando, está obrando en las vidas, está obrando en los corazones. Yo declaro que esta palabra, Señor, está levantando a muchos. Yo declaro que esta palabra, Padre, y tu Espíritu Santo está haciendo la obra en el corazón de muchas personas.
Y muchas personas se están levantando en esta mañana. Se están levantando, Padre Celestial, y empiezan a caminar hacia tu presencia, Señor. Yo lo creo, yo lo declaro, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que nada te va a detener para levantarte, que nada te va a detener en el camino. Yo declaro que a partir de esta mañana te empiezas a despojar de todas aquellas cosas que te tenían atada, de aquellas cosas que no te dejaban llegar a la presencia de Dios. Yo declaro que todas esas cosas caen por tierras, son destruidas. En el nombre de Jesús, toda fortaleza que el enemigo ha levantado para que no te conectes con tu Dios en esta mañana, se derriba esa fortaleza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Señor, yo declaro caminos allanados y bendecidos para que puedas comunicarte, conectarte con tu Dios. El Señor te llama en esta mañana y quiere bendecirte. Yo te doy las gracias, Padre. Bendigo a cada una de las personas que han estado escuchando. Bendigo, Señor, esta radio, Señor, este espacio que tú has puesto, Señor, para predicar tu palabra. Bendigo, Señor, esta radio, este dial 104.3, marcando la diferencia. Bendigo, Señor, bendigo la vida de mi hermano Pilo Bravo, Señor. Bendigo su familia, su hogar, su casa. Bendigo todas las cosas en esta mañana, Señor. Yo te doy las gracias, Padre. Declaramos, Señor, un tiempo bendecido, papá. Declaramos tu gloria, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, yo te doy esta mañana. Gracias por esta oportunidad, Señor, de transmitir este mensaje. Es una oportunidad que me bendice en gran manera, papá. Y yo te agradezco por eso, Señor. Te damos las gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y todo lo hacemos creyendo y confiando en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.